sea, en la Biblia no aparece el canon, no está escrito el canon en ningún libro bíblico. Uno cree en Claro, el no parece. canon por la autoridad de la tradición de la iglesia. Claro, y es bueno que sea así, porque ¿qué pasa? Si yo fundamento con un elemento de criterio interno, no tiene un valor. Yo digo, bueno, este libro que escribo es palabra de Dios. Claro, ¿Cuál hay es como el una, argumento? una Tiene que haber un petición de argumento principio, externo, claro, claro. claro, un elemento externo que diga, bueno, ¿cuál es el elemento externo? Bueno, la tradición de la iglesia, el magisterio que iluminado por el Espíritu Santo, la recepción en todas las iglesias, digamos, mismo en la vida de los apóstoles o de los primeros discípulos del Señor, que no hayan rechazado esos libros, es importante. Porque eso es también un elemento histórico, que no hayan dicho, no, este libro, porque hay libros que se los rechaza de plano al principio, porque tienen herejía, porque tienen elementos espurios, ¿no? En cambio, hay los otros textos, por ejemplo, supongamos los evangelios, los 4 evangelios, no se los rechaza, ¿no? Claro, Ya las primeras comunidades lo reciben, ¿no? Las cartas de San Pablo, de San Pedro, ahora vamos a ver algo más sobre eso. sí. Por ejemplo, San Pedro habla de, sin hablar del canon, vamos a ver el canon del Nuevo Testamento, dice, las cartas de mi hermano Pablo, que son difíciles, bueno, que hay que leerla con cuidado, no sé bien la frase, como las demás escrituras, fíjate. O sea que ya el corpus paulino estaba sustancialmente formado, las cartas de Pablo, no dice cuántas son, pero ya en los primeros, ya 13 por lo menos eran súper conocidas. Bueno, y entonces dice que además los incorpora en las escrituras, porque dice como las demás escrituras, o sea, está diciendo que son escrituras las cartas de El Pablo. término La segunda escritura Pedro. significa Sagrada Escritura, no es Claro, Sagrada simplemente Escritura, porque escrito. escritura con mayúscula. No, no Ah, escrito, escritura, Sagrada Escritura, escritura, o ¿no? sea, como diciendo, Eso, bueno, sí, lo que llamamos la Biblia. lo que llamamos la Biblia, sí, eso Entonces, está en... ahora lo que pasó en el Antiguo Testamento se repite en el Nuevo Testamento con esto de los protocanónicos y los deuterocanónicos. Hay una historia similar Claro, también claro. en la Hay una formación historia del canon. similar, sí, Sí, en la formación del canon. Sí, ¿qué pasa? Que en principio, decimos, hay textos que se recibieron siempre, ¿no? O que se fueron recibiendo por grupos de iglesia, como dije, ¿no? Suponete, en Grecia y Asia Menor tenemos, digamos, en Oriente, las cartas de San Pablo, de Juan, el Evangelio de Lucas. Después tenemos en Roma, bueno, Romano, Marcos, que era discípulo de San Pedro, ¿no? Después, por ejemplo, en Siria y Palestina, lo que es más judío, si queremos, el Evangelio de San Mateo, Santiago, Judas. Bueno, ahora, en cuanto a los evangelios, ya mismo nos lo dice San Justino, que se leían, así como él dice que utilizaba los textos del Antiguo, dice que se leían las tradiciones de los apóstoles, que va a aclarar en otro libro que son los evangelios. O sea que ya San Justino, que estamos 160 por ahí, nos dice que se leen, porque nos habla de la misa. Es increíble, ¿no? Como nos habla de la misa. Está citado en el Catecismo de la Iglesia, toda esa parte que es muy hermosa. Y él dice cómo nos reunimos, etcétera. No me voy a detener, pero cómo leían los profetas, los textos del Antiguo Testamento y los escritos de los apóstoles, ¿no? O las memorias de los apóstoles, que después va a aclarar en otro texto que son los evangelios. O sea que ya tenemos, por una parte, un corpus paulino, como dije que Pedro ya habla de las cartas de Pablo, y tenemos por otra parte los evangelios, ¿no? Los evangelios que después va unido a Hechos, porque Lucas y Hechos son dos tomos de un mismo texto. Ahora, hay otros textos que se va a dudar o se tardan en incorporar porque hay dificultades, ¿no? Entonces, bueno, ya se empiezan a discutir esos textos, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos la carta a los hebreos y el Apocalipsis, son textos que al principio se dudan en algunos lugares, ojo, por ejemplo, en Oriente se acepta la carta a los hebreos, en Oriente se acepta, pero en Occidente no.
Porque en Occidente empiezan a surgir algunas sectas rigoristas que toman algunos capítulos de la carta a los hebreos y los interpretan en sentido rigorista. Por ejemplo, una parte que dice que si uno cayó y tiene que levantarse de nuevo, creo que es capítulo 6. Entonces, esa secta rigorista, entonces, al temer esa interpretación, algunos rechazan la carta a los hebreos en Occidente, pero en Oriente se acepta, en Occidente se rechaza por esa secta, ¿no? Y lo contrario pasa con el Apocalipsis. El Apocalipsis en Occidente se acepta, pero en Oriente, como surgen las sectas milenaristas y otras sectas que son los alogos, que no reconocen en definitiva la encarnación del Hijo de Dios, alogos, es decir, no reconocen al logos. Bueno, esto, como dije, en Oriente, entonces en Oriente hay dificultad para aceptar el Apocalipsis, hasta época muy posterior. El Apocalipsis tarda mucho en aceptarse, ¿no? Bueno, entonces, además tenemos la dificultad de comunicación, tenemos algunos escritos, segundo y tercera Juan, que son dedicados a una persona, entonces no van a una comunidad. Entonces dice, bueno, pero si va una persona, es una carta personal, no sé, no había un elemento para decir, bueno, qué importancia tiene esto para ser canónico, ¿no? O también se van difundiendo otros textos apócrifos que tienen títulos parecidos, por ejemplo, hay Apocalipsis o Hechos de uno de otro, ¿no? Apocalipsis de Pedro, hay iglesias que aceptan eso, ¿no? Y falta una definición oficial todavía, ¿no? En los primeros tiempos. Entonces, sobre algunos textos se duda, algunos son muy breves también, por ejemplo, tenemos segunda y tercera Juan, que ya dije, también se duda de segunda Pedro, esa es la de Judas y Santiago, también se sospecha, a ver de qué autores serán. Entonces, todos esos textos, al principio hay quienes dudan, hay iglesias que sí, iglesias que no, iglesias que lo reciben todo el canon, iglesias que no. Entonces, digamos, con el correr del tiempo, bueno, la iglesia católica los acepta y después pacíficamente aceptado durante muchos siglos, ¿no? Por ejemplo, voy a ir ya a las definiciones dogmáticas de la iglesia, ¿no? Ya dije los concilios africanos, que son lo más antiguo, aunque eran más zonales, más particulares de una región. Pero después, por ejemplo, tenemos una carta del Papa San Inocencio I, que es del año 401, 400, hasta 417, tuvo este Papa San Inocencio I, la carta se llama Consulenti Tibi, que va a San Exuperio, un obispo de Tolosa, que estamos en la otra zona, porque ya en la zona occidental, y el Papa porque es una duda que tiene este obispo, cuáles son los libros del canon, y le da la lista completa ya, según los cánones de Cartago, o sea que ya siglo V, porque 400 y pico, ya tenemos el canon completo. Y para Oriente, algo muy importante, que muchas iglesias orientales hoy en día lo tienen en cuenta, un sínodo griego que tiene unos nombres raros, tiene dos nombres, uno es más fácil de acordarse, se llama el sínodo Trulano, o también, este es más fácil de acordarse, Quinisexto, no Quinisei, sino Quinisexto, ¿no? Es del 692, a veces una ayuda a memoria, ¿no? Quinisexto. Bueno, este concilio griego oriental acepta sustancialmente y ratifica las listas canónicas precedentes, sobre todo los concilios africanos, ¿no? Entonces es muy importante para Oriente, ¿no? Bueno, después, posteriormente, en el siglo XV, 1441, está el Concilio de Florencia, un decreto contra unos monofisitas que estaban guiados por un tal Jacobo Berardi, por eso se llama el decreto contra los jacobitas, pero no porque eran Jacobos, nada que ver, es porque eran monofisitas. Y entonces ahí también está la lista completa, que es la lista de Florencia, los libros completos, y bueno, Trento,
dice algo muy fuerte, dice, los libros íntegros con todas sus partes, porque acordate lo que yo dije, tenemos partes de Daniel, partes de Esther, bueno, y después en el Nuevo Testamento también, posteriormente se duda de algunas partes, ahora voy a decirlas también. Bueno, y entonces, por eso dice el Concilio de Trento, en 1546, en la parte que habla de los libros sagrados, los libros íntegros con todas sus partes. Y bueno, posteriormente Vaticano I y Vaticano II también ponen las listas completas, ¿no? Entiendo, a ver, Así el, desde la el, Iglesia Católica, ¿no? Después vemos el- los libros entonces deuterocanónicos del Nuevo Testamento son la carta a los Hebreos, el Apocalipsis, la segunda y tercera cartas de Juan, la segunda carta de Pedro, y la carta de Santiago sí, y Judas y también. Lo que Judas. pasa que Hebreos en parte fue reconocida, pero ya en parte no. Entonces por ahí algunos lo ponen entre los deuterocanónicos y otros no. Estos Hebreos, libros ¿no? tienen Pero la misma los siete autoridad que los libros protocanónicos, no es que sean libros de para los católicos segundo, son todos, no, no de segunda inspiración, no hay primera y segunda inspiración. no hay primera y segunda Dentro, inspiración, tienen la misma autoridad. Lo único que hubo dificultad en el momento de definir si o de pertenecían, aceptarlo, de digamos, de aceptarlo, ¿no? reconocerlos. Sí. Ahora A veces entiendo son que pequeñas sí, cosas. ajá, Perdón, por pero ejemplo, me detengo. no, 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 te escucho, es muy interesante, sí, sí, perdón. Bueno, a veces son cosas pequeñas, como dije, por ahí una secta lo utilizó mal, entonces, digamos, se cierra la ventana a ese libro por culpa de una secta, ¿no? Pero a veces son cosas del mismo libro, dificultades, por ejemplo, hay pequeños textos que no aparecen en algunos códices, ¿no? Que yo no lo dije, no lo nombré antes, por ejemplo, del Nuevo Testamento. Cuando Jesús suda sangre, ¿no? En algunos códices no figura. En Lucas Códice, veintidós. qué es un códice, Darío? Bueno, ahí vamos un poco. Los códices son los primeros libros que hay. ¿Mm? Digamos, es el antecesor de nuestro libro. O Ya sea, un porque día, si no, querés, ningún podemos original se hablar del conserva, origen entiendo, del ¿no? papel. O sea, no se conservan los ¿Cómo? originales escritos por Mateo o Claro, por claro. Santiago, nada, Originales, nada. no, no, no. No. No se conserva nada de eso. O sea, original, original. Pero a diferencia, por ejemplo, de la literatura griega y romana antigua, ahí después si querés, no lo tengo acá a mano, pero tengo un cuadro de la diferencia de distancia que hay entre el original y el libro que tenemos ahora y la copia. Por ejemplo, en los escritos de los poetas griegos, por ejemplo, hay diferencia de siglos, de, no sé, 800, 900 años, entre la primera copia que nosotros tenemos y el original, el autor original. En cambio, en los evangelios ya siglo II, ya tenemos lo más Códices. antiguo. Y esos son los Bueno, códices. códice posterior. Tenemos Ah, papiros y códice. Códice es posterior. Códice ya tenemos desde el siglo IV, que es, ahí si me permitís compartir, sí, sí. comparto la pantalla. Te muestro, por ejemplo, el Códice Vaticano, que está, este Códice Vaticano está en la biblioteca de la Facultad de Teología. Ahí lo ves. Sí, Este es el Códice Vaticano, ¿ves? sí. Esto es un códice griego que tiene mayor parte de toda la Biblia. De acá saqué yo para hacer la tesis, fotos que saqué, pero bueno, ahora tenemos ediciones con la 70, me alcanza y me sobra la que tengo acá en la mano, ¿no? Claro. Pero aquí tenemos el Códice Vaticano original, ¿no? Que es del siglo IV. ¿Mm? Qué bárbaro. Ahora, esto es formato de libro, ¿no? En la Facultad de Teología regaló este cardenal, bueno, ahora se me fue el nombre, que estaba bibliotecario en el Vaticano, el cardenal argentino, ahora se me fue, bueno, regaló a la Facultad de Teología este facsímil, porque es tal cual el códice, ¿no? Eh, eh, Mejía, el cardenal Mejía, ¿no? Lo regaló, este es el texto. Pero anterior a estos textos tenemos papiros y pergaminos, códice, Bien. digamos, texto mayúsculo, minúsculo. Ahora, un día podemos hablar Sí. de los papiros, que son de fibra vegetal, y de los pergaminos,
que son algo hecho con el cuero de los animales. Eso Claro, se puede explicar es muy de otra interesante, manera. sí, sí, O sea, sí. se tiene papiros y pergaminos. Hay pergaminos y papiros, los más antiguos, el Claro, Bodmer, hay textos muy antiguos del Evangelio de San Juan, por ejemplo, pero dista muy poco del original, ¿no? Fíjate que siglo II tenemos el Bodmer, creo que es el P46, todo eso son muy, muy recientes, digamos, de la fecha de composición del Evangelio, cosa que no pasa en el resto de la literatura, ¿no? Hay manuscritos, no sé, creo que hay 24.000 manuscritos, si es que, no sé, la lista no la tengo ahora presente exactamente, pero, qué o bárbaro. más, del Antiguo Testamento. Y tenemos hoy en día versiones críticas, donde, por ejemplo, acá yo tengo un Nuevo Testamento griego, que vos lo conocerás, que la versión crítica abajo me aparecen todas las variantes que hay en todos los manuscritos que se conocen hasta ahora. Precioso, ¿Mm? Si hay precioso. un puntito, una coma, una Claro, rayita que cambia, tenemos hoy, cosa que los antiguos no tenían. Imagínate San Jerónimo en la cueva de Belén, con varios manuscritos sobre su mesa, era una claro. locura, No, ni mesa ¿no? Era tendría, lo que una podía piedra, llegar claro. a conseguir, Sí, claro, lo sí, que sí. podía llegar a conseguir, ¿no? Sí, sí. Bueno, y entonces, volviendo a tu pregunta, porque yo por ahí me fui un poco por las ramas, Sí. eh, con- me Este. pre- No, yo te quería preguntar, a ver, yo entiendo que con la reforma protestante se vuelve la polémica sobre el canon bíblico vuelve a resucitar, ¿no? Porque entiendo que Lutero o no, alguno de ellos excluye del canon libros. muy bien, muy A bien. ver, un Sí, poco me muy interesa bien. eso. Imagínate que después de esta aceptación, vamos a suponer los concilios de Hipona, cuarto, quinto siglo, hasta la Reforma, ¿no? Pacíficamente se aceptaron en toda la iglesia todos los libros, ¿no? Para que tengamos presente. Y tenemos siglo XVI, 1517, creo que es por ahí la Reforma, comienza, Lutero, digamos, varía el también, ¿no? El canon de Lutero y Calvino es también cambiante para el antiguo y para el nuevo. Ojo, ahora tenemos en la Biblia protestante moderna que agregan libros que Lutero rechazaba. Por ejemplo, la carta de Santiago. Lutero dice cosas terribles de la carta de Santiago. Dice que es toda de paja, es decir, toda para quemar. ¿Por qué? Porque su doctrina, ¿no?, de la fe sin obras, ¿no?, la sola fidei, entonces hace que rechace, digamos, la carta donde Santiago dice la fe sin obras es fe muerta, ¿no? Ahora, luego lo ingresaron al canon, la ingresaron a la carta de Santiago, ¿ve? O sea que también en el protestantismo hay fluctuaciones. Y también Lutero ponía como grados de canonicidad, por decir así, ¿no? Decía, los libros que más llevan a Cristo, dice, no sé la expresión alemana, pero los que más llevan a Cristo como que tienen más fuerza, son más importantes, y otros Claro, que no llevan tanto a Cristo, no. Por ejemplo, él en el Antiguo Testamento no quería, por ejemplo, Don Macabeo, obviamente lo rechazó, y Esther. Y claro, eso que claro. Esther tiene una parte hebrea, la mayor parte es hebrea, ¿no? Entonces, como también en el protestantismo hay fluctuaciones. Bueno, entonces él se queda, digamos, con los 39 libros de la Biblia protestante, no tiene estos 7 libros griegos que nombré, ¿no? Sí, Eh, y también, digamos, dentro del cristianismo, vos incursionaste un poco también en todo el Oriente, ¿no? Y conocerás bien eso, ¿no? Por ejemplo, la iglesia griega y rusa, con respecto al Nuevo Testamento, aceptan el canon completo, pero por ejemplo, con respecto al Antiguo Testamento, tienen el mismo canon de Lutero, digamos, ¿no? O sea, el canon breves, por decir así, ¿no? sí, sí, O sea, sí, sin sí, los sí. deuterocanónicos. En cambio, otras iglesias no. Por ejemplo, la iglesia siria tiene en el Antiguo Testamento el canon completo, ¿no? Otras iglesias también de Oriente, que son ortodoxas, por ejemplo, la copta y la etiópica, agregan libros, lo mismo que la iglesia armenia, agregan libros, o sea que la 70 tiene otros libros que no son reconocidos por la iglesia católica, vamos a suponer
Por ejemplo, la Iglesia copta agrega el Salmo 151, que no lo tenemos en nuestra Biblia, pero que está en la versión de los 70. Claro. O el 3 Macabeos, Ajá. por ejemplo. O, por ejemplo, en el Nuevo Testamento la Iglesia copta agrega la carta de San Clemente Romano, ¿no? Que es un padre de la Iglesia, o las Claro. constituciones apostólicas, ¿ven? Escritos del primer tiempo, porque claro, a veces, como decimos, la comunicación, y al no tener una referencia a autoridad, ya al separarse la Iglesia Católica y no tener la referencia a autoridad de la autoridad de Pedro, de la Iglesia, del Claro. magisterio, ya tienen otro criterio, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia armenia agrega el tercero de Esdras, el tercero de Macabeos, y una carta que nosotros consideramos apócrifa, ¿no? Como la tercera carta, por decir, de San Pablo a los Corintios, y una Sí. carta de los Corintios a San Pablo. Y son otras cartas que hay, es Claro. decir, lo que llamamos literatura intertestamentaria, ¿no? Mira. Pero digamos, las que rechazan la griega y la rusa, con respecto al Antiguo Testamento, sí tienen el canon semejante al protestante, digamos, al de la Reforma, por decir así, ¿no? Aunque, por ejemplo, Sí. yo tenía un profesor que era luterano, y él decía que ellos tienen el leccionario semejante al nuestro, el leccionario de la liturgia, y, por ejemplo, cuando aparecen estos textos tienen la opción, porque no tienen cerrado definitivamente el canon, dice, y tenían como la opción de leer este otro texto. Porque Lutero Sí. decía que estos otros textos eran edificantes, No te pero vayas que voy no... a traer la Biblia rusa, que la tengo acá, no te vayas. Total, después cortamos. Mira, sí, sí. Mira, acá tengo justamente la Biblia rusa. Quería confirmar, porque me parece a mí que están todos los libros del... Bueno, ahora digo una cosa también. Lutero, ojo, agregó como apéndice al principio, en las primeras ediciones que hizo, los Sí. deuterocanónicos como apéndice, pero aclarando que no eran palabra de Dios, sino que eran libros edificantes. Sí, mira vos, acá dice precisamente, esta es una edición de la Biblia rusa que me regaló Hermosa. un sacerdote ortodoxo. Y dice el Pentateuco, los libros históricos, los libros de consuelo, los llama él, los libros proféticos, y dice libros no canónicos, ni canonicheski kniги, pero están dentro de la Biblia. O Claro. sea, no deja de ser contradictorio, ¿no? Y dice el segundo libro de Esdra, de Tobías, de Judith, de Sabiduría, en los tres libros macabeos de Esdra y del hijo de Siraj, ¿no? Claro, es el eclesiástico. Mirá vos, la verdad que como están dentro de la Biblia, nunca Qué noté interesante, sí. Qué linda que edición. los llamen no canónicos. Pero Pero por bueno, eso digo, sí, Lutero en claro. un primer tiempo, lo que te decía recién, Lutero en un primer tiempo los puso como apéndice en las primeras ediciones que hizo de la Biblia. Pero Sí. después, al ver, digamos, además, los libros del Antiguo Testamento iban en contra de su doctrina en algunas cosas, ahora vamos a decir. Ahora digo, Dice, qué audacia, no sé llamarlo audacia o cómo, la de Lutero, el desechar un libro porque contradice a la doctrina de él, en lugar de someter claro, claro. digamos, su inteligencia a la doctrina bíblica, ¿no? Hay algo acá de, qué Y sé hay yo, muchas cosas, sí, que son, digamos así, sorprendentes, ¿no? sorprendentes, Por decir así, para claro, llamar. porque la fe sin obras es una cosa muy fuerte, ¿no? Claro, claro, La sola fide, ¿no? La sola claro. escritura, Así que bueno, rechazar la tradición. qué tema ¿no? No, y por ejemplo, Sí, los elementos de estos libros deuterocanónicos que iban en contra de su doctrina, por ejemplo, importante en Macabeos, creo que es Don Macabeo, cuando uno de los personajes, no sé si es Judas Macabeo, que hace una ofrenda por los difuntos. ¿Mm? sí.
entonces, por los difuntos que mueren, ¿no? Y Claro. entonces, el orar por los difuntos es, digamos, es afirmar la doctrina del purgatorio, que Lutero la rechaza. Ah, ¿Mm? claro, mira, claro. Entonces, por eso rechaza también ese libro. Después, por ejemplo, expresiones así, por decir, ambiguas, que tiene el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría quizás de lo más reciente que tenemos del antiguo, quizás del año 50, pero dice el personaje, el autor, dice, me ha tocado un alma buena, ¿no? Entonces como que hay ahí una, digamos, sobre la doctrina del alma, ¿no? Sí, Como algo que como parece como que platónico, se sí. infundió el alma después. Sí, 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 sí. Bueno, así, expresiones así que para ellos a veces pueden ser difíciles Claro. de discernir, y así otros textos, ¿no? No recuerdo, por ejemplo, en el libro de Tobías, acusan, por ejemplo, yo he visto comentarios, ¿no? El libro de Tobías lo acusan de superstición, porque acordate que Tobías cuando le hace quemar el hígado del pez, ¿no? Es decir, como una brujería, si queremos, Claro, ¿no? claro, Entonces ahí está el tema, ¿no? claro. Bien, espectacular. La verdad que es algo que yo no sabía y supongo que muchos tampoco conocían mm, esta diferencia. El tema, a ver, es que la diferencia no está en los grados de canonicidad, en los grados de autoridad, sino en el proceso histórico, eclesiástico, mediante el cual fueron o no reconocidos por la Iglesia. por la iglesia, sí, sí. ¿Este es un tema abierto o ya está cerrado? No, no, el canon es un tema cerrado para la iglesia. La iglesia, es decir, Claro. estos son la cantidad de libros, ya no hay más, porque la revelación, la iglesia considera, ya terminó lo que Dios quería revelar, la revelación pública. Después, Claro, bueno, puede haber un montón de otros libros. eh, Hay teorías protestantes que dicen que está abierto el canon, ¿no? Sobre todo el protestantismo liberal. Pero para la Iglesia Católica no, estos son los libros y ya está, es definitivo ah, eso, está cerrado, ¿no? o sea, No hay, son esos 73 algunos libros. protestantes consideran que puede haber libros inspirados aún hoy. No sé, el libro del Claro, Mormón, aunque claro. bueno, ellos no son protestantes, Supongamos, sí, 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 por una cosa así, ejemplo, sí. ¿no? Te iba a hacer una pregunta, Darío, ya que estamos en este tema. Mm, Últimamente hay una moda como de redescubrir el auténtico cristianismo mediante el ujú. estudio de los libros apócrifos que ustedes, los curas, Está bueno. que son personas Ah, malas, ocultaron, ¿no? Esto de ujú. los apócrifos, ¿qué es esto? Bueno, apócrifo, como dije, quiere decir oculto, oscuro. Son Sí, libros que surgieron la mayoría después, mucho después, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo era famoso un libro de Judas, no me acuerdo cómo, que se encontró completo, porque primero se tenía en parte, pero bueno, que es de origen gnóstico, ¿no? Entonces ahí tenemos toda una teología gnóstica que rechaza el cuerpo, rechaza todo lo físico, entonces lo ve a Judas como bueno porque lo liberó, porque el gnosticismo opina que hay que liberarse de lo material, entonces si lo liberó a Cristo de su cuerpo, haciendo que muera, le hizo un bien, entonces Judas era bueno, ¿se entiende? O sea, es una teología completamente distinta. Ahora, hay textos así gnósticos sí, que surgieron, la iglesia ya sabe que en los primeros tiempos ya estaban todo este tipo de doctrina, mismo apocalípticas, como dije ya, de gnosticismo, que fueron, digamos, teniendo otro tipo de pensamiento y escribieron libros para afirmar a su doctrina, y algunos que son muy disparatados, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la patrología uno lo estudia, eso, la patrología lo ha estudiado en el seminario, es decir, por ejemplo, tenemos Valentino, Cerinto, autores de los primeros tiempos, Orígenes combate también contra algunos de ellos, eh, y bueno, pero son, digamos, sectas o otros pensamientos que surgieron a partir del cristianismo que tenían una doctrina desviada, entonces claro, nunca la iglesia los aceptó, no es que ahora no, es para justificar su creencia, ¿no? En este sentido, la claro, creencia, por ejemplo, la más famosa, el gnosticismo, ¿no? Pero también hay elementos también del Antiguo Testamento, ¿no?
que claro, son claro. muy, bueno, yo estudiaba, por ejemplo, los de Esdras, los libros de Esdras, o de Enoch, por ejemplo, el libro de Enoch, que tienen visiones de cosas, pero en el fondo a veces son repeticiones de otra literatura apocalíptica, vamos a suponer como Daniel, elementos de Daniel, digamos que no agregan nada, ¿no? A veces, o es más bien lo que pueden agregar es algo más histórico, o nada más que eso, ¿no? Y hay otros libros que sin ser heréticos, o sea, sin tener errores, son otros libros que no entraron en el canon, porque son libros que la tradición, por ejemplo, tenemos Protoevangelio de Santiago, algunos de ellos hablan sobre la Asunción de la Virgen, que son libros que tienen un elemento histórico válido, pero que son posteriores, nunca se tuvieron en la iglesia como libros canónicos, O ¿no? sea, No es la que asunción de la ahora Virgen no está en la Biblia, no está en la Biblia, no está en no. la Biblia. Y este libro, aunque no sea Lo canónico, trae, es una lo autoridad. trae. Lo trae Y un claro, libro que no es canónico. claro, porque ¿qué pasa? La iglesia no se basa solo en lo que está escrito. Ojo, eso es importante también, que quizá lo tendríamos que haber dicho al principio. Porque la iglesia está antes que sus escritos. O sea, la tradición, ¿no? La vida de la iglesia cristalizó en parte en algunos escritos, los evangelios, los hechos. Pero, a ver, Jesús no escribió nada. ¿Por qué no escribió nada? Pues sí, tenemos que preguntarle a nuestro Señor por qué no escribió nada, pero nosotros podemos hacer teología a partir de eso y decir, porque es más que algo escrito. La vida de Jesús es lo que nosotros tenemos que seguir, ¿no? Tenemos los elementos, la palabra de Dios escrita, seguramente, pero lo más importante es la vida de Jesús. ¿No es cierto? Lo que él hizo y enseñó. Por eso San Juan dice, muchas otras cosas hizo y dijo nuestro Señor, que si la escribíamos en los libros no alcanzarían los libros del mundo. Porque la Claro. iglesia trasciende para su fe lo solo escrito, porque no es una religión del libro, No es una religión no del es una libro. religión del libro puramente. No, La fe de la iglesia está más allá del libro, no es solo lo escrito, es la vida. Porque si no, digamos, dice o no dice, estaríamos como los fariseos a veces, ¿no? Entonces, que a veces ese es el riesgo, ¿no? De que solo lo que está escrito, y no es solo lo que está escrito. En la tradición, lo que la vida de la iglesia a través de... Hay muchas cosas que tenemos en la vida de la iglesia que la vivimos ahora, valga la redundancia, y que no están en los libros canónicos. Vamos a poner un ejemplo simplísimo, no sé, el bautismo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos en el bautismo, por ejemplo, la fórmula que nuestro Señor nos dice, bautiza en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, el elemento que es el agua, pero después el modo de hacerlo, hay que remontarse a la iglesia primitiva, a ver si la iglesia aceptó, por ejemplo, que yo pueda bautizar en una pila bautismal por ablución y no solo por inmersión en un río o en un arroyo, por decir, ¿no? Otros ritos que hace la iglesia, ¿eh? Dentro del bautismo, elementos así, por decir, que no está todo en la Sagrada Escritura, ¿no? Que la iglesia digamos, lo creyó desde el principio, lo vivió desde el comienzo. o sea, la Sagrada Escritura en cierto sentido es una expresión de la tradición de la iglesia, o sea, es como Y sí, escrita o inspirada por Dios a la iglesia. y sí, por O sea, eso es otro modo de ver eh, la hay cosa. que leer, hay que leer la escritura en el espíritu que fue escrita y en iglesia, en la iglesia, ¿no? En la tradición de la iglesia, porque si no, Claro, uno puede hacerle decir a este texto una cosa que yo creo que dice ahora, pero que en realidad el autor que lo hizo no quiso decir eso. Hay que claro. entenderlo en su contexto, en la dinámica de las primitivas comunidades, de lo que los autores quisieron decir. Por supuesto que está el sentido que Dios le quiso dar, que es muy superior a eso, pero si no lo entendemos así, como que la iglesia, digamos, la vida de la iglesia, eh, digamos, transmite lo que Jesús hizo y dijo, entonces como que nos quedamos con algo incompleto, podemos decir así, incompleto, porque la revelación es escritura y tradición, es la fuente oral y escrito, si queremos, ¿no? La La palabra de Dios, pero revelación es tiene escritura y tradición.
la Escritura y tradición. Eso lo revelación tenemos es bien claro escritura y tradición. en el Concilio Vaticano II, ¿no? Lo tenemos muy bien claro en la Dei Verbum, ¿no? La Constitución sobre la Divina Revelación, ahí lo tenemos bien Claro. claro, ¿no? Entonces, para ir resumiendo, ir terminando esta charla, que es interesantísima y sería muy bueno poder continuar si tenés tiempo de vez en cuando No, a sí. hablar sobre la Biblia. Entonces tenemos en la Biblia una cantidad X de libros, que son, ¿cuántos? 73. 73 libros. 73. 73, que son del Antiguo y del Nuevo. 46 y 27 del Nuevo. Del Nuevo, bueno. En el Antiguo Testamento hay libros eh, protocanónicos y deuterocanónicos que tienen la misma Perfecto. autoridad, pero se Ujú. diferencian en que hubo dudas en el judaísmo. En algún momento de la historia. En algún momento hubo dudas, pero después fueron incluidos en el canon, a menos por la Iglesia Ujú. Católica, porque como Sí, vimos sí, en la sí. Iglesia Luterana o en la Iglesia misma ortodoxa rusa, al menos el caso, y en el Nuevo Testamento también tenemos los libros de Hebreos, Apocalipsis, Juan 2 y 3, Pedro, que yo, Santiago, pero que en un momento dado la Iglesia los incluyó en forma definitiva, digamos, ¿no? Con la Ah, claro. autoridad, digamos, que Dios le dio. Y Claro, bueno, y ahí también empieza la historia. resumiendo un poco eso, Sí, sí, resumiendo un poquito esto también, la iglesia primera, los primeros siglos, los reconoció esos libros y los usaba, porque dijimos que la claro, Biblia cristiana del Antiguo Testamento es la 70, sí, ¿no? En principio, la que más se usa. claro, la 70. 350, de 350 citas, 300 son de la Biblia griega, ¿no? De las 70. Entonces la Biblia la usaba pacíficamente la iglesia y también algunos de ellos la sinagoga los usaba. O sea, No es que un día cuando dijeron, bueno, lo vamos a reconocer, Cuando pero después, eh, Jesús cita al Antiguo Testamento, ¿no? Muchas veces, y esas citas él las extrae de las 70, de la Septua, bueno, no, a ver, el evangelista nos lo traduce digamos, el evangelista escribe en griego. Hay que ver Jesús, el digamos, evangelista como escribe en griego, claro. escribe en griego, Jesús en Jesús cambio hablaba en habla en arameo, arameo, ¿no? claro, exactamente, claro, Claro, pero sí, hay que ver también, en algunos puede ser que Jesús lo citara en cómo, porque claro, a veces no tenemos un hebreo exacto de cuál era el que se utilizaba, porque en los más antiguos textos hebreos que tenemos son del siglo noveno después de Cristo. ah, ¿Mm? Entonces hace hay que ver eso también. mucho tiempo, Sí, sí. Entonces, claro que se claro, fue transmitiendo muy fielmente. El texto hebreo es distinto del griego, que es más dispar en la transmisión porque era más manuscrito, más fácil. En cambio, el hebreo es más, digamos, eh, más, se transmite más auténticamente, por decir así, más, las copias se hacen bien. Pero de todas maneras no sabemos bien el texto de la época de Jesús exactamente cuál era, pero sí, Jesús cita un montón de libros del Antiguo Testamento, pero no tampoco todos, ni de los claro. proto ni de los deuterocanónicos, no es que Jesús cita todos los protocanónicos. Entonces decimos, bueno, esto citó Jesús, esto no citó Jesús de los protocanónicos, no, algunos cita Jesús y otros Claro. no, Igual son muchas citas, 350 citas son muchas. de todo el Nuevo De Testamento, todo, sí. en todo el Nuevo Testamento son muchas. Sí, sí, sí. Este, bueno, si querés, dejamos acá y te comprometo para hablar en alguna próxima reunión sobre este tema tan interesante de los códices, de los pergaminos, de los papiros, porque resulta muy interesante ver la materialidad del texto Es también, interesante, sí. ¿no? Y un poco Sí, ver, sí, sí, un poco sí. recorre uno la historia del texto, que es muy Sí, emocionante, sí. cómo llegó hasta el Y día de porque hoy. también eso influyó mucho en recibirlo, porque al tener, por ejemplo, un libro encuadernado, uno dice, bueno, esto es importante, ¿no? No, no un papel suelto, digamos así, ¿no? Claro, claro. Eso influye, ¿no? Darío, te agradezco y que tengas muy buenas noches. Bueno, Te mando un abrazo, gracias, ¿eh? bueno,
muchas Hasta la gracias próxima. por invitarme y bueno, a tu No, gracias a servicio, vos. y nos veremos. Un placer enorme. Que Dios los Gracias. bendiga a toda la audiencia y gracias por Gracias. tener paciencia y escuchar. No, gracias, muy interesante, gracias.